Hola, bienvenidos a Hecho y Derecho. Este es un espacio pensado específicamente para el sector inmobiliario en particular. Sin embargo, será abierto a todas las posibilidades en donde queremos que nos den los hechos para que los traduzcamos a derecho. Lo primero que tengo que decir y considero importante es generar, y si en su caso crear, la cultura de la prevención. Hoy más que nunca es importante, hay que prevenir. Si nosotros ya caímos en alguna conducta, en alguna cuestión que ya tenemos problemas, hay que salir de ahí, pero en principio prevengamos. Tenemos muchos elementos hoy para prevenir en el negocio inmobiliario y en cualquier otra actividad, tanto comercial o de otro tipo. Precisamente este espacio está pensado en esto, hecho y derecho. Sí podríamos agregarlo en bienes raíces, sin embargo, podrán hacer consulta en general. Tanto un servidor como amigos, abogados y de otras especialidades e incluso entrevistas y mesas redondas se estarán dando en este espacio. Este espacio saldrá en principio una vez a la semana y será enriquecido con la participación de ustedes. Seguramente poco más adelante haremos en vivos, haremos directamente con ustedes, podremos tener conversaciones, tenemos chats sobre consultoría inmobiliaria, consultoría jurídica, y todos ustedes están invitados. Si me dejan sus datos, con mucho gusto los agregamos. Esto es importante, es una nueva etapa, vemos la necesidad. El mercado en los últimos años ha visto cómo han crecido los fraudes, cómo han cambiado las leyes y cómo se ha dado todo este tipo de fenómenos en donde desde nuestro punto de vista hoy es necesario un espacio como este. Y para empezar, no quiero yo tardarme en todos estos comentarios, agradezco su presencia y agradezco que esto vaya creciendo. Con mucho gusto, tanto mis amigos inmobiliarios, mis amigos abogados y mis amigos que de una u otra manera nos pueden ayudar a resolver las dudas, los conflictos, estarán aquí presentes. Y empezamos con el primer tema. Hace unos días, unos meses, a la fecha, se ha estado dando un fenómeno que a lo mejor se ha estado dando desde hace tiempo, sin embargo, lo detectamos a últimas fechas. Contrato de arrendamiento. Generalmente nosotros hacemos la investigación tanto del inquilino como del fiador o las garantías, etcétera, etcétera. Sin embargo, el fenómeno que acabamos de ver en los últimos meses es rotundo y contundente. Más del 60% de los contratos en México son firmados como titulares, o sea, como arrendadores o propietarios del inmueble, por personas que nada tienen que ver con la propiedad, la posesión o los derechos del inmueble. Y esto es grave, finalmente. ¿De dónde viene? Empecemos por algo. El contrato de arrendamiento. ¿Qué es un contrato? Es un acuerdo de voluntades que crea, transfiere, modifica o extingue derechos y obligaciones. El arrendamiento, contrato de arrendamiento, es aquel que propone o genera el uso o goce de un bien inmueble a cambio de un precio cierto y en dinero. Entonces, un contrato se hace por dos o más partes. Sin embargo, las partes tienen que estar representadas por quien ejerce los derechos, los crea, los transfiere, etcétera, etcétera. Pero los titulares de derechos y obligaciones o sus representantes, así lo establece el Código Civil. El Código Civil dice que en su caso una persona puede rentar una propiedad siempre y cuando tenga los derechos de propiedad o represente al propietario o poseedor en su caso. Esto puede ser
simplemente, por ejemplo, una persona que murió. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? En el año 2014, que es el último dato que tenemos oficial, el 67.3% de la vivienda en México tenía alguna irregularidad. Puede ser desde falta de registro público, desde a lo mejor no haber sido adjudicado en caso de una herencia o alguna cuestión menor, hasta cuestiones ya mucho más graves. Y estamos hablando del 2014. Pasó el tiempo y llegamos a la pandemia. En ese momento, desafortunadamente, muchas personas de edad mayor perdieron la vida y muchos de ellos la perdieron intestados. Entonces, al día de hoy, quien tiene la posesión de esos inmuebles firman sin tener la titularidad de los derechos. ¿Esto cómo afecta? Bueno, de diferentes maneras. Primero, afecta obviamente al arrendador o a quien firma como propietario. ¿Por qué? En el momento que tenga que proceder a hacer un trámite como tal, con base en el arrendamiento, con base en el contrato de arrendamiento, no lo va a poder hacer porque no es titular. Y aquí definamos cuando el contrato se firma de buena fe, a lo mejor algún amigo, algún tercero, algún familiar del propietario, pero también puede ser de mala fe, cuando hay situaciones familiares o situaciones de otra índole y un tercero firma precisamente por adelantarse a alguna operación, alguna cuestión que tiene que ver con el inmueble. Entonces, esto también es muy importante. Yo tengo precisamente que dirigirme como titular cuando tengo que demandar ante el juez y demostrar la propiedad del inmueble. Si no la demuestro, obviamente el juez me va a prevenir y me va a decir que no puedo proceder porque no soy titular del derecho. Y obviamente también me puedo meter en problemas con el arrendatario o inquilino al que estoy demandando en principio. ¿Por qué? Esta persona puede acusar al que está firmando precisamente por no ser el titular, y precisamente podemos ir a una situación jurídica penal. O también, que eso es a lo mejor lo que yo recomendaría, pedir el resarcir daños y perjuicios por establecer un contrato que no tiene las bases con el propietario. Entonces, esto es muy importante. En el momento que yo voy a firmar un contrato de arrendamiento, tenemos hoy en día que hacer hincapié de ver que el titular realmente sea el titular. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, no es que pueda estar pasando. ¿Qué está pasando? Muchos de los inmuebles que hoy están en arrendamiento, según el INEGI, estamos hablando de entre 5.8 y 6 millones de viviendas a nivel nacional. Muchos de estos inmuebles, pues a lo mejor no están regulares de manera jurídica. O no es el propietario, o murió intestado, o pertenece a otra persona, o no se ha adjudicado el bien, o simplemente cuestiones familiares. A lo mejor los papás se lo dejaron al hijo, el hijo murió y la nuera está viviendo, o a lo mejor el hijo se separó y la nuera vive con una nueva pareja, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de conflictos se presentan de manera diaria. Nos enteramos de cuestiones muy importantes, pero principalmente la situación generalmente es que el inmueble tiene alguna irregularidad jurídica que se tendrá que atender. Y ya les decía que es preocupante que más del 60% de los contratos de arrendamiento firmados en México son contratos firmados por un tercero que ni siquiera es representante del propietario del inmueble. Este es el primer tema que traemos. Precisamente fuimos consultados en estos últimos días y queremos hacer patente lo importante que debe ser que la firma
como titular, como dueño del contrato de arrendamiento es muy importante, y que el inquilino debe satisfacer fehacientemente el estar tranquilo en que el titular, el que está firmando el contrato, es el titular del derecho, el propietario o el representante del propietario. Esto es muy importante. ¿Por qué? En un momento dado que llegue algún tercero y que el derecho de arrendamiento, en este caso, pueda ser susceptible de alguna cuestión. Obviamente, si existe un contrato firmado por el titular, el contrato de arrendamiento está salvaguardado hasta que venza el arrendamiento, siempre y cuando obviamente se haya cumplido con las obligaciones de pago y las demás obligaciones que se establezcan en el contrato. Esto es importante establecerlo, y recordemos, yo creo importante decirlo y lo estaré tratando de repetir en cada una de las versiones de hecho y derecho, que hay que prevenir. Hoy lo principal es prevenir. Y prácticamente podría decir que en el 100%, no prácticamente, en el 100% de las operaciones inmobiliarias tenemos ciertos datos, ciertos elementos que nos pueden dar o los focos rojos o los focos verdes para seguir adelante. Acérquense a un profesional y acérquense a un abogado que conozca, porque últimamente también hemos tenido visitas de charlatanes. Muchos que dicen que la propiedad privada, que la ciudad, que todo esto se tiene que cambiar, que hay que ampararse, etcétera, etcétera. Acudan con un profesional. Hay muchos profesionales en México que nos pueden ayudar, y no solo en México, sino a nivel general. Esto muy probablemente, y dentro de unos días tenemos ahí alguna noticia en donde lo podemos hacer también internacionalmente, con Latinoamérica, con los Estados Unidos, con España, en donde estamos colaborando con ciertas asociaciones, con ciertos colegas que nos podrán dar precisamente los datos de lo que está ocurriendo en cada uno de los países de nuestro interés. Y si ustedes tienen interés en alguno en especial, háganoslo saber para hacer los contactos necesarios. Pertenecemos a asociaciones tanto a nivel nacional como internacional que podemos hacer los contactos necesarios para poder estudiar la legislación inmobiliaria, la legislación en general, digamos, pero en especial la legislación inmobiliaria prácticamente de todos los países. Entonces es importante que ustedes sepan que este espacio va a estar dedicado al 100% a la consulta que ustedes quieran hacer sobre eventos que han llevado a cabo o que van a llevar a cabo y que precisamente lo quieren blindar con el derecho, o lo quieren, como yo digo, traducir a derecho. Hagámoslo, y creemos que estamos a tiempo, creemos que estamos iniciando, no sé si en el mejor momento, pero sí en el momento en donde hay mucha tensión en los negocios inmobiliarios. Estoy a sus órdenes, yo soy Federico Sobrino y me dará mucho gusto estar con ustedes cada 8 días. Esta es nuestra inauguración de Hecho y Derecho y aquí los espero. Gracias.